En pocas palabras, el propósito de las Naciones Unidas es revertir la dispersión de Babilonia y unir nuevamente a todas las naciones del mundo. Teniendo en cuenta sus objetivos, las Naciones Unidas dan la impresión de ser los guardianes de la paz, que tratan de crear armonía y unidad política, pero el alcance de sus intenciones va mucho más allá, tratando de unir al mundo en forma espiritual. Esto se debe a que no se puede unir al mundo en el ámbito político sin que exista una unidad espiritual. Ya hemos hablado de este tema a lo largo de nuestro estudio, pero más adelante agregaremos otro punto de atención acerca de esto. La Organización de las Naciones Unidas, tal como la conocemos, es la sucesora de la Liga de las Naciones, la cual fue instaurada después de la Primera Guerra Mundial en 1919 para promover la cooperación internacional en pos de la paz y la seguridad. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, el 1 de enero de 1942, que por primera vez el nombre de la Organización de las Naciones Unidas fue estampado en el foro por el Illuminati Franklin D. Roosevelt, y 26 naciones se unieron para reforzar el compromiso de continuar la lucha contra lo que en aquellos días se conocía como el Eje. 3 años después, en 1945, cuando la guerra estaba finalizando, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para trazar el Acta Constitutiva de las Naciones Unidas. El acta se firmó el 26 de junio de 1945 por todos los países miembros. Luego fue también firmada por Polonia, convirtiéndose en el Estado miembro número 51. La Organización de las Naciones Unidas se formó oficialmente el 24 de octubre de 1945 y cada año esta fecha es celebrada como el Día de la Organización de las Naciones Unidas. El Acta Constitutiva de las Naciones Unidas es mayormente una copia del acta original diseñada para la Liga de las Naciones, la cual fue directamente influenciada por Arthur Balfour, quien ya era conocido como el individuo que entregó Israel a los Rothschild. Balfour, aparte de ser el primer ministro británico, era miembro de un número de grupos ocultistas, incluyendo la Sociedad para la Investigación Psíquica, también conocida como SPR, que son sus siglas en inglés. Las actividades de este grupo incluían sesiones espiritistas y comunicación con los muertos. También él fue responsable de la creación de un grupo llamado la Sociedad Sintética, cuya meta principal era establecer una religión mundial sintetizada. Él, junto con Frederick Myers, un miembro de la SPR, crearon lo que se conoce como el preámbulo de todas las religiones. Balfour tenía un carácter y un comportamiento tan peculiar que fue debido a él que para describir ese tipo de personalidad se adoptó el término manera balfouriana. Entre sus características estaban el insaciable hambre por el control y por el poder, un orgullo distante y una inquietud e insatisfacción constantes. Todas estas características se asocian con Satanás y dan un indicio de la influencia y presencia del maldito en Arthur Balfour. En particular, la constante agitación es algo inusual y nos trae a la mente uno de los nombres más famosos de Satanás, Belcebú o Baal-Zebub, el señor del movimiento inquieto. En 1920, Harold Begbie escribió lo siguiente acerca de Arthur Balfour en su libro Espejos de la calle Downing. Él ama el oficio más que cualquier otra cosa que el mundo puede ofrecer. No ha podido encontrar descanso para su alma en la filosofía, ni tampoco en la música, la literatura o la ciencia. Es profundamente instructivo el hecho de que un hombre con un genuino talento por la más noble de las actividades, que convierte a la soledad en algo deseable y al retiro en una oportunidad, sea tan inquieto e insatisfecho, incluso en su edad avanzada. Él amaba el poder más que ninguna otra cosa y no podía encontrar descanso. Sus incursiones en el ocultismo parecen haber abierto la puerta de la influencia demoníaca en su vida, y es este individuo, Balfour, de quien hemos recibido los primeros indicios del establecimiento de una religión mundial dentro de una organización política, la Liga de las Naciones. El acta de la Organización de las Naciones Unidas utilizó varios elementos de la Liga de las Naciones como ejemplo.
Pero la naturaleza de los pioneros que lo sucedieron no fue mucho mejor que la de Balfour. Los dos hombres que tuvieron gran responsabilidad en la composición del Acta de la Organización de las Naciones Unidas fueron Alger Hiss y Joseph E. Johnson. Alger Hiss era miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos y fue acusado de ser un espía soviético, cargos que fueron formalizados siguiendo su curso legal. Durante el juicio de su causa fue encontrado varias veces culpable de perjurio, motivo por el cual fue encarcelado. Él fue el hombre que se convirtió en el primer secretario general interino de las Naciones Unidas. Más tarde, Joseph E. Johnson se convirtió en el secretario del Grupo Bilderberg, una sociedad secreta masónica que alberga a personas de influencia en el campo político, bancario, empresarial, militar y en los medios de comunicación. Durante nuestro estudio he dejado de lado varias de estas organizaciones, pero toda persona que haga incluso una leve investigación acerca del tema rápidamente se cruzará con este nombre. Junto con Hiss, Johnson diseñó la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, basada también en la Constitución rusa y en el Manifiesto Comunista escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, cuyas ideas se remontan a Platón y al Cábala a través de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Como resultado de estas conexiones, se dice que la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es casi idéntica a la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas. El primer secretario general oficial, en otras palabras, el primer líder de la Organización de las Naciones Unidas, fue un hombre llamado Trygve Lie. Era un oficial de alto rango del Partido Socialdemocrático del Trabajo de Noruega, una rama de la Organización Comunista Internacional conocida como la Tercera Internacional. El segundo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas fue Dag Hammarskjöld, un socialista suizo quien abiertamente apoyaba las políticas comunistas. El tercer secretario general, U Thant, era marxista. U Thant afirmó abiertamente: "Los federalistas de todo el mundo sostienen frente a nosotros una visión de una humanidad unificada, viviendo en paz bajo un orden mundial. El centro de su estrategia, que es el mundo bajo la ley, es realista y alcanzable". Esto fue respaldado por la mayoría de los líderes en su momento. Winston Churchill dijo: "La creación de un orden mundial autoritario es la meta final por la que debemos luchar". El presidente francés Charles de Gaulle dijo: "Las naciones deben unirse en un gobierno mundial o perecerán".